Mi nombre es Ariadna Tepper, me desarrollo como realizadora audiovisual y como comunicadora, y en esta ocasión decidí contactarla a María para que también pueda sumarse a este ciclo de entrevistas, porque yo vengo haciendo un proyecto documental que está basado en nuestra conexión con la naturaleza, ¿sí? Ese es como el hilo principal de este documental. Y este documental tenía un formato como los documentales tradicionales, y bueno, por diferentes cosas que fueron sucediendo, lo último, lo que estamos viviendo ahora, tuve que darle una nueva forma, ¿no?, a este proyecto, y como me parecía que era algo muy importante para comunicar, sentí que tenía que empezar a usar otras herramientas, ¿no? Como nos está pasando a muchos y a muchas. Entonces, en ese momento que dije, bueno, hay que cambiar, porque esto hay que comunicarlo, dije, bueno, empecemos con este formato que quizás es un poco más informal, pero que a la vez llega de una forma más inmediata a mucha gente, ¿no? Quizás el documental tiene todo un proceso que por ahí lleva mucho tiempo de elaboración, de investigación, de todo lo que es la previa, y después la difusión, ¿no? Entonces, el Instagram nos brinda la posibilidad de poder llegar así, a las casas de todos y de todas, de una forma más rápida y más fácil. El documental, como les decía, tiene que ver, tengo con unos pequeños machetitos, tiene que ver con hablar sobre la importancia de nuestra vinculación con la naturaleza, y principalmente la importancia de esta vinculación abocado a la ciudad, en realidad, que es donde nosotras vivimos, y donde, ahora María ya la voy a dejar que hable, donde vemos un montón de problemáticas con respecto a esto. Entonces, la idea del documental era entrevistar a diferentes personas que se desarrollan en diferentes áreas, para que nos puedan contar desde su lugar cómo ven este tema de nuestra vinculación con la naturaleza, cómo está relacionado esto con nuestra salud, y también un poco con nuestra capacidad de desempeñarnos en nuestro máximo potencial, me gusta decirlo, ¿no? Hola Pablo, ¿cómo va? Voy saludando ahí a la gente que veo que se va sumando. Así que voy a darle el pie a María para que se presente ahora, para que nos cuente un poquito qué es lo que está haciendo. Por ahí escuchan a mi gato ahí maullando, que también quiere aparecer en el video. Así que bueno, María, te doy el pie a vos para que te presentes y arrancamos. Muchas gracias por el espacio, Ariadna. Nosotros también estamos con esto de que estamos haciendo nuevas cosas en nuestro grupo, por este tema de que nos vimos obligadas a acoplarnos a la comunicación virtual, así que también con nuestro ciclo de charlas y demás lo estamos haciendo así. Mi nombre es María Angélica Di Giacomo, les cuento que soy licenciada en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Más adelante, bastante más adelante, hice el profesorado en la misma facultad, y dediqué mi vida laboral prácticamente completa a la docencia, porque investigación de laboratorio hice nada más que 2 años. Después también hice investigación en didáctica de la química, y fui docente en la Universidad de Buenos Aires, en química del CBC, en didáctica de la química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y como alrededor de 17 años trabajé en un colegio secundario. Así que lo mío realmente fue la docencia, y fui muy feliz con ese trabajo. Hace más o menos 10 años, en el 2010, empecé a observar que, por lo menos por donde yo andaba, se estaba produciendo mutilación del arbolado, con la excusa de que se estaba podando. Así que en ese momento empecé a sacar fotos, a ir a los que en ese momento se llamaban CGP, porque recién se empezó a hacer, digamos, de algún modo, a establecer la ley de comunas, la 1777, a partir del 2011. Entonces, no había todavía juntas comunales. En 2012 abrí el grupo de Facebook, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y me pasé horas
horas diarias buscando personas que tuvieran el mismo amor por los árboles y la misma preocupación por el destrozo sistemático. Bueno, así fuimos encontrándonos, y la verdad que eso fue bastante, digamos, fue muy positivo, no solo para mí, sino para otras personas, porque la gente que sufre al ver el maltrato a un árbol, muchas veces siente que está como sola en esta situación. Y cuando se iban uniendo al grupo, la sensación era esa, de que, bueno, por fin había gente que sentía lo mismo que una. A mí realmente me vino muy bien porque yo sinceramente estaba sufriendo mucho con este tema, y por lo menos la acción me salvó. Nos costó mucho trabajo, estamos ya les digo, desde el 2012 con esto. En 2015 hice una petición en Change, la utilicé para llevar las firmas al jefe de gobierno y al que en ese momento era ministro de Ambiente. Ahora Ambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una secretaría, ya no es más un ministerio. Y bueno, fuimos haciéndonos conocer, conectándonos con otras organizaciones ciudadanas que están preocupadas por el patrimonio, por los espacios verdes, por el arbolado. Y hemos hecho acciones tanto a nivel legislativo, comunal, judicial, tenemos una acción de amparo, y también informando a la comunidad. Creo que esta manera de que, bueno, tengamos un grupo de Facebook, tenemos una cuenta en Twitter y en Instagram, justamente, y y un canal de YouTube. Para informar a la comunidad cuestiones relativas al arbolado en cuanto a cuáles son los beneficios del arbolado urbano y por qué nosotros estamos en desacuerdo con el tratamiento que actualmente se les da en esta ciudad. Entonces, bueno, con eso tenemos muchos textos, tenemos una biblioteca online de textos, de videos y demás, y ahora, como no podemos hacer reuniones en las comunas, ni reuniones en los parques, como estábamos haciendo hasta ahora, nuestra reunión, armamos un ciclo de charlas online por Zoom, con especialistas del tema, que hemos tenido muy, muy buena repercusión. La última charla, por ejemplo, eran 70 personas, o sea que estamos, en ese sentido pensamos que nos están conociendo más después de todo este camino. Bien, María, bueno, voy a decir solo una cosita. Yo ahora desactivé los comentarios para que se te pueda ver la cara, porque si no siempre pasa todo ahí. Después en un rato, cuando sigamos charlando, voy a volver a abrirlos para que la gente pueda preguntar lo que quiera. Bien. A mí me interesaba un poco, después vamos a dejar al final del video, yo este video lo voy a grabar, o sea, lo voy a guardar, lo voy a publicar y voy a poner todos los links donde se pueden contactar con ustedes, ¿sí? Para que lo que acabas de decir, digo, después va a aparecer escrito, no se preocupen, para que puedan seguir viendo el trabajo que vienen haciendo. A mí lo que me interesaba un poco que vos nos cuentes, digamos, yo lo que ya hablé con vos, digo, me contaste cómo funciona Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Lo que me interesaba un poco era ir como desde el lado positivo, ¿no? Como que yo siempre digo eso en mis documentales, como que por un lado mostramos la problemática o lo que está sucediendo y por otro lado mostramos las cosas positivas que se pueden hacer y que ya se están haciendo, ¿no? Porque ustedes ya vienen hace mucho con esto y tienen como una parte legal súper, digamos, ya fortalecida, ¿no? Como vos me contabas la otra vez, que tenés mucho conocimiento de toda la parte legal, que es lo que en general nos falta a los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, el otro día me pasó a mí acá que vinieron a la puerta de casa a querer talar un árbol, y después al final se confundieron y se fueron, pero yo ya estaba, viste, mirando así, y digo, María, viste, digo, cualquier cosa le pregunto a María. Pero bueno. Y recibo... que sí, todos los días recibo llamadas, así que no hay problema en comunicarse. Bueno, sí. Lo que yo quería por ahí un poco que nos cuentes, digo, más allá de toda esta parte, ¿no? Que es la de estar atentos y atentas al tema de las podas y el tema de cuando quieren talar, que eso ahora si querés lo contás, pero digo, me interesa un poco también el tema de concientizarnos respecto a
¿por qué es importante, más allá del cariño que le tenemos a los árboles, quienes estamos en esto, y a los seres vivos y a las plantas, digo, más allá de eso, es como, ¿por qué es importante realmente tener conciencia de que necesitamos conectarnos con las plantas, de que a nivel salud, a nivel emocional, o sea, más allá del tema de lo que vemos y a nivel de lo que sabemos que nos ayuda con el tema del oxígeno y todo, digo, entender por qué realmente cuando uno va caminando por la calle y de repente en una cuadra que antes había 6 árboles, ahora hay 2, por qué es importante mirar y estar atento y consciente de eso, ¿no? Entonces, a mí no sé, me interesa por ahí tu mirada con respecto a eso desde tu lugar. ¿Qué opinás, digo, no? ¿Por qué pensás que es importante que los árboles sigan estando? El tema de los espacios verdes, ¿no? Que de repente, vuelvo a decir, hablamos en la Ciudad de Buenos Aires porque hay gente acá que está mirando que está en otras partes y que por ahí es diferente, ¿no? Pero, digo, el vínculo es el mismo, siempre es importante que esté y que no se rompa. Entonces, digo, el tema de la cementación de los espacios públicos, que eso también lo hablamos la otra vez. Bueno, nada, eso, que yo me voy así, pero me entusiasmo, pero digo que desde tu lugar cuentes lo que ves con respecto a esto, ¿no? En la disminución, me imagino, de espacios verdes en la ciudad, y por qué crees que es importante que eso no siga sucediendo, como para que la gente empiece a tomar conciencia. Sí, porque vos tocas un tema, digamos, interesante en el sentido de que nuestras acciones a nivel gubernamental no han tenido mucho efecto, salvo la medida cautelar del 2017 que hizo que algo cambiara, que por lo menos ahora van con un inspector o inspectora de arbolado las brigadas. Pero hay otro tema que es justamente el que vos decís, que en la ciudadanía hay bastante, por un lado, desconocimiento, y por otro lado, miedo a la naturaleza. Y esto se observa hasta en pequeñas cosas, en miedo porque si hay una abeja, si hay un pájaro, si el pájaro ensucia, si el pájaro puede dañar, si los murciélagos se meten en los rollos de cortinas, bueno, y así siguiendo, hay mucho miedo a la naturaleza. Y a mí me parece que, por un lado, no se puede amar lo que se desconoce, pero que es lo que tratamos de hacer con nuestras comunicaciones. Pero también, por otro lado, lo que sucede es que mucha gente no es consciente de cuán necesaria es el contacto con la naturaleza para su salud física y psíquica. Porque los árboles y también los espacios verdes, pero verdes de verdad, o sea, espacio verde le llamamos a un terreno donde predomine la vegetación y donde el terreno esté en contacto directo con los horizontes subsuperficiales. O sea, una maceta no es un espacio verde. Una plazoleta con una escultura tampoco es un espacio verde. Un bulevar entre las dos manos de una calle, de una avenida, tampoco es un espacio verde. Lo que necesitamos es que sea espacio absorbente y además que tenga una vegetación tal que permita un mini clima, un microclima natural. Ahora, ¿por qué es esto? Porque los árboles no están en las ciudades para adorno. Los árboles tienen importantes funciones. Por un lado, los árboles absorben dióxido de carbono, que es una de las sustancias cuya acumulación produce un aumento de la temperatura global, liberan oxígeno y disminuyen la temperatura a su alrededor. Otra cosa que tienen es que disminuyen la contaminación visual y auditiva. La contaminación visual y auditiva son dos fuentes de estrés para los seres humanos, aunque la gente no lo pueda concientizar. El que vive en una ciudad y en un lugar céntrico sobre todo, no tiene ni un minuto de silencio en el día ni en la noche, ni un minuto de oscuridad en el día y en la noche. Y nuestro cerebro, que venimos de una cadena evolutiva, nuestra parte biológica
se le produce estrés todos estos estímulos. Estos estímulos, el ruido, la contaminación, el aumento de temperatura, la contaminación visual, ese agobio que produce la cantidad de señales, publicidades y demás que hay en la ciudad. Y ese estrés, una de las maneras de calmarlo es justamente con los árboles y los espacios verdes. Porque los árboles y los espacios verdes, el horizonte, el río, producen una sensación de sosiego de la cual mucha gente no es consciente. Digamos, hay trabajos internacionales, yo también, al que tenga interés, se los puedo dar, que demuestran que el nivel de agresividad es menor. Y una lo puede, digamos, vivenciar. Si una se va, supongamos, a la ribera del río, va a encontrar que la gente está más tranquila. Porque el contacto con la naturaleza nos disminuye el estrés que nos produce la artificialidad. Sí, aparte, yo pensaba en eso, digo, cuando armaba el documental y digo, ¿por qué no nos ponemos a pensar quizás el tema de cuando, bueno, ahora estamos en una situación muy particular, ¿no? Pero que igual aplica al tema de la relación con los espacios verdes. Pero digo, normalmente la mayor parte de la gente tiene rutinas de trabajo por ahí de la mañana a la tarde, y los fines de semana, que son los momentos que tienen de descanso, muchas veces el domingo, ni siquiera el sábado, lo primero que buscan es ir a una plaza, es irse, o el fin de semana, irse a la provincia de Buenos Aires para poder estar en, no sé, en la casa quinta o en la casa de un amigo que vive, ¿viste? Entonces digo, consciente e inconscientemente muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos, digo, no, quiero tomar aire, me voy, ¿a dónde me voy? En espacio verde. Entonces digo, si eso ya es algo que nos sucede, digo, ¿por qué no podemos estarnos conscientes y notar que los árboles que tenemos cotidianamente cuando salimos de casa son parte de esa, como decías vos, esa distracción, de ese medio que nos permite relajarnos y salir del estrés diario? Y ahora, en esta situación en la que estamos viviendo, que nos tocó hacer, digo, esta entrevista ahora con esta cosa de la cuarentena y estar encerrados y encerradas, fíjate que también, el primer día que se habilitó para salir a correr de 8 de la noche a 8 de la mañana, era estaba lleno, las plazas creo que están cerradas, pero la Boca de Palermo, los pocos lugares que están abiertos, se llenaron de gente, o sea que digo, a ver, realmente ahí es importante. Ahí tocas un tema muy interesante por dos cuestiones. Por un lado, porque los espacios verdes no deberían ser privilegio de las clases más pudientes. Hay quien no puede ir, ni siquiera puede ir, supongamos, a la Reserva Costanera Sur. También hay que pensar en la niñez, las personas ancianas, las personas discapacitadas. Y según la ONU Habitat, no deberíamos tener que caminar más de 15 minutos para llegar a un espacio verde, cosa de la cual estamos muy lejos en muchísimas comunas, en muchas de las comunas de nuestra ciudad. Y el tema de que la naturaleza se convierta en un privilegio, como ustedes tal vez han visto algunas propagandas en los countries que venía a vivir cerca de la naturaleza y demás, nos está impidiendo digamos, cristalizar o materializar el derecho que tenemos a un ambiente sano y a una vida en contacto con la naturaleza. Estos derechos están establecidos en la Constitución, o sea, no es un invento romántico del que le gusta, mira qué linda la mariposita. Eso también a mí me pasa, amo cada mariposa y cada flor que veo, pero no es solo eso, es un derecho humano, y la manera de materializarlo es justamente cuidar lo que tenemos y exigir a las autoridades. En el problema particular del arbolado, lo que se conoce como mantenimiento de arbolado, que figura en la ley, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es 3 cosas: poda, que muchas veces es mutilación, extracción y plantación de nuevos ejemplares. El mayor presupuesto económico está puesto en poda y extracción. Sí, vos me contabas. De hecho, nosotros tenemos un presupuesto de 2.500 millones de pesos para el año 2020 y 2021. Vos me contabas, María, algo que me parece que es importante que lo digas para que la gente tome conciencia, porque cuando me lo dijiste yo me quedé así, no me estabas viendo, pero me quedé así,
¿cuánto sale en dinero extraer un árbol que supuestamente es necesario extraer, porque es otro tema, ¿no? Pero digo, ¿cuánto sale sacar, o sea, que el gobierno venga y saque un árbol que supuestamente está molestando a algún vecino o lo que sea? Lo que nos está pasando ahora es que como suspendieron la poda, lo que están haciendo es hacer extracciones de asientos en toda la ciudad. Aún en los parques, como el Parque Avellaneda, que es un parque histórico. Pero nosotros tenemos, en realidad la poda también es cara porque por cada árbol, si se hace la poda por corredores, que es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque si se hace la poda por corredores no se hace solo en los casos en que es necesario, sino que se hacen todos. Claro. Lo más barato que puede salir son 1.500 pesos si hacen un solo tipo de poda y si el árbol es de 3 metros. A partir de que aumenta la altura del árbol puede llegar a salir una poda hasta 14.000 pesos, y las extracciones como máximo 38.000, árboles de estos árboles altos y añosos que tienen más de 12 metros. O sea que tenemos entre 14.000 y 38.000 pesos por árbol, sí. Y sí. Poda, no estamos hablando de sacarlo. No, extracción. Extracción entre 14.000 y 38.000 más o menos, todo depende de la altura del árbol y del grosor del tronco, y poda entre 1.500 y 14.000 también. O sea, pero yo te pregunto estos datos no por un tema solo del dinero, sino realmente, o sea, el tema de la salud y todo, para mí es lo esencial. Pero digo, también pongámoslo en el tema económico, porque si no quedamos como, viste, las románticas, que queremos defender la naturaleza solamente. Digo, en el tema económico es un montón de dinero que se dispone a eso, que aparte de que lo que están haciendo está mal, que ahora nos vas a contar por qué, el tema de las podas, pero encima es dinero que es del presupuesto, digamos, del gobierno de la ciudad, que se destina a eso, que se podría estar destinando justamente a plantar nuevos árboles, ¿no? Por ejemplo, o a mantener lo que ya está. Entonces, digo, me parece que es importante también tomar conciencia de eso, que por ahí vemos a la gente haciendo esos trabajos, que muchas veces hay gente que no está capacitada, que no tiene idea, que lo mandan a decir, bueno, anda a cortar ahí, y nada, digo, me parece que es importante eso, remarcarlo. Pero bueno, contanos un poco eso, digo, el tema de las podas, lo que hablábamos la otra vez, de qué es lo que está pasando, por qué lo hacen también. Lo que hay que tener en claro es que la poda siempre es una agresión, siempre. La poda se popularizó porque empezó ya hace como 200 años con la poda de frutales, porque el árbol, frente al estrés bioquímico que le representa un daño, lo que hace es producir más frutos en una especie de estrategia de vida, de decir, bueno, para reproducirse más en caso de que muera. Esto que empezó con los frutales se extendió luego a los árboles, y lo que sabemos es que la poda tiene, en principio, 3 efectos dañinos sobre los árboles. Uno es que por esas heridas que les quedan pueden entrar gérmenes y agua, y la poda y le cambia también el sistema inmunológico, con lo cual el árbol queda más expuesto a las enfermedades. Otro de los temas es que queda más vulnerable al viento, o sea, los árboles podados son más peligrosos. No es casual que después de estos 10 años de maltrato cada vez se caigan más árboles en la ciudad. Claro, que después de eso los debilita, y que eso, digamos, justifica el tema de que después los quieran sacar, ¿no? Un poco eso, claro. Es un proceso que en vez de ayudar al revés. Sí, exactamente. O sea, lo que estamos haciendo es que pagamos una poda, después como la poda estuvo mal hecha, al poco tiempo hay que podar de nuevo, y así seguir podando hasta que el árbol no tiene ya follaje, con lo cual no le alcanza ni para respirar ni para fabricar su propio alimento, y el árbol muere o muere por enfermedades. Por lo tanto, el tercer efecto de la poda es que disminuye la expectativa de vida de los árboles. Entonces, la poda debería hacerse solamente cuando es necesaria, porque hay una interferencia con el árbol, que podría ser un semáforo, un cartel, podría ser que el árbol tuviera una rama seca, que hay que sacarlas inmediatamente, porque si no es peligroso que se caigan, una rama dañada, una que esté creciendo mal, que esté creciendo una sobre la otra, o sea, casos específicos, porque el árbol, si no, queda más expuesto al viento. Con el tema de las luminarias, en vez de árboles estamos teniendo palmeras, porque son
podas que tendrían que ser de 2,5 metros en la acera y de 3,5 metros más o menos en la calzada, y están llegando hasta los 12 metros la poda. Con lo cual, eso queda como un tronco muy finito y muy esbelto, y no es, lo convierte en un árbol más inseguro. También convierte en un árbol más inseguro tener poco follaje, porque las hojas son las que primero responden a la energía del viento. Si no están las hojas, pasa a las ramas. O sea que yo un poco lo que entiendo, ¿no? Con lo que veo yo como individua, si te digo así, entender, digo, por qué el gobierno querría hacer esto, digo, más allá de los negociados, que ya sabemos que existen, pero digo, ¿por qué querría hacer esto? Y entonces digo, bueno, acá mi análisis, miro y digo, claro, hay un montón, hay un aumento en las construcciones y en la cantidad de edificios que hay en la capital federal. Que ojo, no es que estoy en contra de las constructoras, lo que digo es, me parece que está habiendo un desequilibrio importante entre cantidad de cemento, construcción y cantidad de espacios verdes. Eso es lo principal, lo que hablábamos al principio, y lo principal que me parece que hay que remarcar. Entonces digo, más edificios, altos o no, digo, es otro tema. Y a la vez, reducción de espacios verdes, digo, me parece que la ecuación está como medio, está mal. Sí, está muy mal, sí. Entonces, tenemos que el origen real de por qué están haciendo todo esto es eso, digo, ¿no? Como que ir sacando cada vez más árboles y más espacios verdes, cosa de que cada vez puedan poner más edificios y más cemento, porque si no, otra lógica no hay con respecto a esto, me parece a mí, no sé. Sí, las tierras públicas que se están vendiendo, bueno, hay todo un conflicto con la AVE, que es la organización nacional a través de la asociación, digamos, la institución del gobierno nacional que interviene en las ventas de tierras públicas. Hay todo un conflicto con eso, que bueno, sería tema para otra cuestión. El tema es que en lugares como la Costa del Río, en la Costa del Riachuelo, en los playones ferroviarios, en vez de hacer espacios verdes o poner algo que sirva para la comunidad, como, no sé, podría haber sido un club, una escuela si se necesita, una sala de primeros auxilios, todo esto se está poniendo en emprendimientos inmobiliarios. Con lo cual, esto se ve plasmado en la intención de la última modificación del Código Urbanístico, que fue el año pasado o el anterior. La intención es aumentar la densidad de población en la ciudad. Los voceros del gobierno decían que de 3 millones querían pasar a 6 millones. Con lo cual, si ahora tenemos más o menos reales entre 3 y 4 metros cuadrados de verde por habitante, pasaríamos a tener la mitad. Y si ahora tenemos 7 habitantes por árbol en promedio que debería ser de 3 o de 4, que estaríamos de nuevo en un número que sería la mitad. Con lo cual, para nosotros es muy grave porque no podemos, digamos, conciliar esta política de aumentar la densidad de población, aumentar las construcciones inmobiliarias con la lucha contra la crisis climática o la lucha por una salud física y psíquica mejor para la población. Entonces, este punto es el que nos resulta difícil conciliar, porque nosotros podemos ir y hablar con quienes podan y enseñarle a la gente cuáles son las ventajas del arbolado y todo esto, pero a ese nivel realmente en este momento no podemos llegar. Salvo que fuéramos tantas las personas que pidiéramos y exigiéramos espacios públicos verdes y más árboles, que de algún modo las políticas respondieran a eso. Pero las políticas contra las consecuencias del cambio climático no dejan de ser un maquillaje, porque si vamos a plantar 100.000 árboles en 4 años y vamos a dejar que se sequen, o estamos quitándole el follaje a todos los árboles de la ciudad, ninguna de las ventajas del arbolado se basan en el tronco.
Las ventajas del arbolado son las del follaje y las de las raíces, pero más que nada el follaje, porque el follaje es el que hace fotosíntesis. Entonces, contar árboles es una mentira, porque si yo cuento 431.000 árboles en la ciudad de Buenos Aires y los veo, y cada uno de esos árboles tiene aproximadamente el 20% del follaje que correspondería a su arquitectura natural por la poda sistemática, realmente estoy engañando a la gente, porque lo que importa es el follaje, o sea, no tanto tener un tronco, sino tener un tronco con el follaje que le corresponde para su edad. María, yo tengo una pregunta, que esto también un poco lo hablamos la otra vez, digo, con todo este panorama, que pareciera ser bastante pum para abajo, digo, cada persona, digo, yo salgo ahora, por ejemplo, esto que me pasó el otro día, vi que venían a querer sacar un árbol. ¿Qué puedo hacer en esa situación? Si veo, o por ejemplo, cuando veo que están cementando un cantero, gente que viene a hacer un trabajo y que de repente se le ocurrió que ahí podía depositar el cemento, o gente que deposita basura, digo, eso tiene que ver más con un tema de educación, pero digo, ¿qué puedo hacer yo personalmente si veo ese tipo de... ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Tengo herramientas para eso? ¿O te tengo que llamar a vos? ¿Cómo? Estamos pidiendo, aparte de llamarme a mí, pero estamos pidiendo desde el año 2015, sí, aproximadamente, sí, porque fue cuando yo hice la primera petición, debe ser desde el año 2015, estamos pidiendo que en el 147 haya una opción para denuncia de maltrato del arbolado. Porque es muy fácil, si uno quiere poda o extracción, pone un 147, marca, quiero extracción, y el pedido ya tiene un número y demás. No hay lo mismo para maltrato. Entonces, eso sería lo primero porque resultaría más fácil. Para nosotros es muy complicado estar defendiendo árboles, porque implican notas a la comuna, mails, contactarnos con gente del Consejo Consultivo. Es complejo el tema. Contactarnos con gente del Poder Legislativo, con abogadas o abogados, es complejo. Pero, en principio, lo que tiene que haber, si se poda un árbol o si se extrae, son dos cosas distintas según la vocación, según la situación. Para poda, tiene que estar presente el inspector o inspectora de arbolado de la comuna. Uno puede exigir que nos muestren la credencial. Y además nos tiene que poder mostrar la ficha que después presentan a la empresa de qué tipo de poda están haciendo en cada arbolado. Y si para nosotros, perdón María, si eso no está, ¿la llamar a la policía o nada que ver? Hay que llamar a la policía porque hay que fundamentar en la medida cautelar del 2017. La medida cautelar del 2017 prohíbe cualquier intervención en el arbolado que no cumpla con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 3263 de arbolado urbano, que entre otras cosas dice que tiene que estar el personal acreditado para poder podar. Entonces, tiene que estar eso, y lo que pide la ley es que haya justificación para cada árbol. Nosotras pensamos que eso no lo tienen. Lo que tienen, en realidad lo que nos muestran cuando hacemos el pedido a la persona que está ahí, es una ficha, que es la ficha que se presenta a la empresa, que dice, por ejemplo, tal árbol, poda de limpieza y poda de aclareo, poda de refaldado y no sé cuánto, mide 3 metros, mide 4, para que después la empresa haga la cuenta de cuánto cobra. Eso es lo único que hasta ahora hemos conseguido, por lo menos esa ficha. En cambio, para extracción se necesita algo más complejo. Se necesita que haya un informe escrito del profesional competente de la comuna y se necesita una resolución firmada por el presidente de la comuna. Sin esas dos cosas es ilegal, así que también se puede llamar al 911. Ahora, suponiendo que esas dos cosas estén, lo único que podemos hacer es ir a hablar directamente a la Junta Comunal. Ahora que no tenemos junta comunal, porque no atienden ni el teléfono, escribir un mail, es lo único que podemos hacer. Y avisarnos a basta de mutilar nuestros árboles, porque por más que a veces llegamos tarde, en nuestro grupo de Facebook tenemos, según dijo una vez una periodista, el archivo más completo de destrozo de arbolado de la ciudad. O sea,
prácticamente no hay lugar que caiga un árbol sin que nos enteremos en el grupo de Facebook. Lo María, cual hace que nuestra tarea, por un lado, es difícil por eso, porque son 15 comunas, entonces necesitamos gente comprometida en todas las comunas. claro. Después sí, yo vuelvo a repetir que voy a dejar todos los datos con el video para que puedan ingresar a ver el trabajo y también contactarse cuando lo necesiten. Y mi pregunta de siempre, cuando voy caminando por la calle y veo de pronto árboles que están talados así de... En realidad no son extracciones, porque se ve que está ahí como un bordecito, viste, del tronco que lo han cortado así, bueno. Siempre me pregunto, digo, más allá de todo lo que estamos hablando respecto a las extracciones y las podas, ¿qué se puede hacer para plantar? Digo, porque yo por mí voy y compro un árbol y lo pondría, ¿viste? Y digo, ¿y por qué no puedo si en realidad debería ser espacio público y debería ser algo para beneficio de todos y todos los ciudadanos? Bien, ¿cómo funciona el tema del espacio público y sobre todo el tema del arbolado? Los árboles son un bien común. Pero nosotros, la ciudadanía, delega en el Estado el cuidado de ese bien común. Entonces, ciudadanos, lo que sí podemos hacer es exigir que el mantenimiento y el cuidado y el respeto de un bien común se haga de acuerdo a la ley y a la racionalidad. Pero lo que la ley establece es que y no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, también en ciudades pequeñas y demás, que quienes quieren, el ciudadano común, el frentista, no debe ni podar, ni extraer, ni plantar árboles. Si una quiere plantar un árbol, hay mucha gente que planta árboles, y no es que yo vea mal eso, lo que estamos hablando es si es de acuerdo a la ley o no. Si uno quiere plantar un árbol, lo que tiene que hacer es pedir la plantación en la comuna. Y si en la plantación tarda mucho y uno quiere plantarlo, lo que hay que averiguar en la comuna es qué especie puede plantar. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto porque piensan que una tendría que tener derecho a plantar en la vereda un árbol nativo, un ceibo o lo que le guste. Sin embargo, como bien vos dijiste, la vereda es un espacio público. No podemos tampoco hacer cualquier cosa en la vereda, ni cualquier cosa con el árbol. Si queremos vivir en una sociedad ordenada por la ley, si viviéramos en una comunidad donde no hay Estado y donde nos arreglamos entre nosotros, bueno, podríamos hacer eso y seríamos tal vez más felices. El tema es que a mí me parece que hay que trabajar con las condiciones que tenemos y aprender a movernos en esas condiciones. Aprender a dónde podemos ir y qué tenemos que hacer. El tema es que no tenemos mucho apoyo de la ciudadanía en general, porque acá hay mucho odio y desprecio al arbolado. No se sabe que es un bien común, cuáles son los beneficios, la disminución de la temperatura, el efecto de isla de calor, el oxígeno, la contaminación, bueno, la cantidad, son los principales aliados nuestros en la lucha contra los efectos del cambio climático, los principales, además de los espacios verdes, ¿no? Pero no podemos luchar de otra manera, ¿podemos inventar algo que sea una construcción de cemento que favorezca la disminución de la temperatura? No, no podemos. La artificialidad nos está matando. Y te iba a preguntar algo que ahora se me fue. Bueno, esto es una pregunta que creo que es medio obvia, pero te la voy a hacer igual. ¿Vos considerás que en este momento es preciso que haya más árboles en la Ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de cantidad, en realidad. Nosotros pensamos que lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama mantenimiento, nosotros cambiaríamos esa palabra por preservación y aumento. O sea, cuidar lo que tenemos, porque los árboles a medida que van creciendo necesitan más cuidado, no podemos cubrirlos con telas, no podemos cementar la plantera, no podemos pincharlos, no podemos podarlos mal, no, es decir,
La poda tendría que ser mínima y en casos muy, muy puntuales. Si queremos preservar los árboles añosos, los árboles históricos, los árboles notables, esos árboles que la gente dice, uy, ese árbol está ahí desde que yo era chica, yo iba y lo tocaba y le olía las flores, forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia cultural y personal. Forman parte también, no solamente de nuestro patrimonio cultural y natural, sino también de nuestra memoria. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, a mí lo que me parece es que el bien común debe estar por encima de los intereses individuales. Si a una persona le molesta el árbol porque le tira hojitas en la azotea y no puede limpiar porque es una persona de edad o por lo que sea, bueno, que pida justamente lo contrario al gobierno de la ciudad, que le saque las hojas de la azotea en vez de que le saque el árbol. Claro. Porque el árbol es un bien común. O sea que, así como para ordenar un poco y resumir todo lo que venís diciendo, digo, no estaría bueno como ser más consciente de todos los beneficios que tienen los árboles, que fueron un poco las cosas que estuviste diciendo, el tema de la disminución de la temperatura, esto que me dijiste que era muy interesante, el tema de la contaminación visual y auditiva, digamos, que ayudaba a reducir eso, que es algo que en las ciudades cada vez crece más. Bueno, el tema del oxígeno, que eso creo que la mayoría, lo único que creo que todos tenemos claro, o casi todos, es la fotosíntesis. Claro, eso. Y ahí te iba a decir algo más que ahora se me fue. Bueno, pero digo como eso, como tener en claro los beneficios y que lo importante me parece de todo esto, como decías, el tema de por un lado ir desde lo legal y con organizaciones y reunirse, que es lo que ustedes hacen, pero por otro lado también esto de tomar conciencia cada uno y cada una, ¿no? De la importancia, porque entonces, como vos decías, es muy difícil abarcar 15 comunas y a su vez abarcar toda la ciudad con las particularidades de cada lugar y de cada situación, pero si cada vez hay más gente que sea consciente de esto y gente que aparte de ser consciente tiene ganas de involucrarse, entonces digo, me parece que es una buena forma de empezar a cambiar las cosas y que de repente eso, que no venga un camión con 3 personas a sacar un árbol y vos te quedes mirando y sientas que no puedes hacer nada, digo, como es muy engorroso, lo que vos contabas, digo, son todos como mucha burocracia y procedimientos legales, pero creo que es importante conocerlos para por lo menos saber qué es lo que uno puede hacer en frente a esas situaciones, ¿no? Como decir, no sentir que te quedaste sin hacer nada. Además hay otro punto ahí en lo que vos decís, que es que cuanto más seamos, mejor va a llegar ese mensaje a los funcionarios. Ese es el tema. Y bueno, vos me preguntabas por el techo de más árboles. Se recomienda entre 3 y 4 habitantes por árbol. Nosotros tenemos en algunos barrios 15 habitantes por árboles, 20 habitantes por árboles, y en algunos un poco menos, 7, 6 y algo. Nosotros necesitaríamos más o menos el doble, y lo que vemos es que hay mucho lugar desperdiciado. Hay planteras vacías, planteras tapadas con cemento, como vos dijiste, triángulos entre las avenidas que no molestaría a nadie que ahí hubiera árboles, veredas enteras sin árboles, las plazoletas, montones de lugares tenemos donde plantar árboles. Y tenemos que pensar que esta ciudad tiene 3 millones de habitantes aproximadamente estables, pero que durante el día somos 6 millones acá adentro, por toda la gente que viene a trabajar, a pasear, a hacer trámites y demás. Eso es muy importante. Y una última cosa que quería comentar es que hay que ver con mucho cuidado las estadísticas, porque si uno toma desde arriba el follaje, una cree que hay mucha sombra, y eso es a veces un paraguas, o sea, un paraguas, si lo vemos de arriba, ocupa mucha superficie, pero si lo vemos de abajo, vemos que es un palo con apenas un techito. Bueno, así están quedando los árboles, entonces hay que ver el árbol en su totalidad, cuánto follaje tiene, no solamente una foto de arriba que diga, ay, mira qué hermosos que están los jacarandáes. Sí, pero ¿cómo está ese jacarandá de abajo? Ese es el tema. Claro, bueno, me parece que sí, que lo importante es esto que decíamos, como más información, más involucrarse, y yo creo que
no sé, por ahí con todos los temas, digo, que voy tratando en los diversos documentales, esto es algo que siempre atrae. Cuando uno logra que cada persona, a través de su propia experiencia, pueda entender la importancia de lo que tiene el tema que estamos hablando en este caso, la vinculación con la naturaleza, desde su experiencia, desde su salud, digo, ya de esa manera es mucho más fácil que las personas se quieran involucrar y que quieran generar cambios, digo, en lo que está pasando, porque una cosa es la teoría y una cosa es lo que uno puede decir, los estudios y todo, que es importante y está buenísimo, pero creo que una de las claves para que esto se expanda, como decías antes, es el involucrarse a través de la experiencia, es vivirlo, ¿no? Por eso es importante la educación, y la educación no es colgarle cintitas al árbol de la puerta del colegio, que después una tiene que ir con la tijera para cortárselas porque dañan el árbol. Es que se sepa por qué los árboles están en la ciudad, a quién se le ocurrió y por qué cada vez necesitamos más. A mí me parece que si los conociéramos un poco más, si los observáramos un poco más, sería ahí empezaríamos a amarlos. Para mí, que estoy hace 95 días acá en mi departamento, los personajes más importantes son el fresno de la ventana, el plátano que veo ahí en la avenida y mis plantitas de la ventana, que les miro cada hojita. Pero estas cosas yo a veces no sé cómo comunicárselas a la gente, entonces voy por el lado de lo racional, ¿no? Que el cambio climático, que qué necesitamos, la educación y demás. Y otra cosa muy importante es destruir los mitos que tiene la población. La poda no hace más fuerte al árbol, lo debilita y lo daña irremediablemente. Hay muchos mitos con eso, que la poda se hace en los meses sin R, bueno, infinidad de mitos, y entonces nos interesa eso sobre todo en las charlas que damos. Y acá acota Fernanda los pájaros que se posan en los árboles, claro. Sin árboles no podemos tener aves. Sí, la flora y la fauna, ¿no? La famosa, sí, todos somos parte, digamos, de... También eso, entender... Y es un montón de cosas que no vemos, pequeños bichitos, pequeñas plantitas, los líquenes, los claveles del aire, todos los microorganismos que hay en la tierra que hacen posible la vida, porque la tierra también tiene vida, no es como el cemento, la tierra tiene vida, tiene microorganismos, tiene pequeños, y no solo insectos, sino... bueno, ahora no me sale la palabra biológica, pero bueno, tipo gusanitos y cosas así, que además sirven para que las aves se alimenten. Porque eso que han inventado ahora de poner unas piedras engomadas alrededor de los árboles, impide que crezcan las herbáceas, impide que las aves se alimenten. Yo no sé si entra todo el oxígeno que necesita una raíz por ahí, porque ya se sabe que cuanto más cementemos una plantera, más para arriba van a salir las raíces porque necesitan respirar. Y además producen un agobio espiritual que es innegable. María, nos quedan 5 minutos nada más, aviso por las dudas porque a la hora termina. Bien. Creo que bueno, que lo importante es entender que, como decías recién, así como los pajaritos están vinculados y los microorganismos y un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta, entender que nosotros y nosotras somos parte de eso, no es que el árbol está parado ahí, enganchado ahí, agarrado, y uno pasa, lo mira, qué lindo, lo toca un poquito y se va, no, o sea, es parte de lo que somos, no es algo utópico ni nada, es real, digo, como el famoso ecosistema que estudiamos en la primaria, ¿no? Es como es algo real, y creo que bueno, que eso es importante, nada, volverse más conscientes de eso, ¿no? Que es lo que hablamos antes. No sé si quieres, sí. Una cosita, el antropocentrismo nos está matando. Tenemos que pasar de esa figura en la cual el ser humano está en el centro de un círculo donde están los demás seres vivos a formar parte de la ronda. Bueno, estamos en eso, estamos en camino a eso. Creo que también todo lo que están haciendo ustedes y lo que por ahí hacemos así individualmente sin que los demás se enteren, también ya está generando un cambio. No sé si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo, nos quedan 4 minutos, creo, una cosa así. O un poquito más, porque no empezamos a las 3 en punto. Bueno, nada, mientras
obviamente que agradecerte, María, que nos arriesgamos a esta experiencia que ninguna de las dos sabía muy bien. Digo, teníamos como una línea de lo que queríamos hablar, pero Sí. abierto a lo que sucediera. Personalmente, como dije al principio, lo que me movilizó y me sigue movilizando es el tema de esto, de tomar conciencia de la importancia de la vinculación con la naturaleza en todos sus sentidos y sus Sí. vertientes y sus formas de materializarse, eh, que espero bueno, que esta información la va a ver más gente, porque va a quedar guardada, que sirva para seguir llevando eso, ¿no? Como semillas de información, Mm. eh, y que esas semillas puedan germinar, ¿no? Y que, no sé si despertar conciencia es la palabra, porque creo que la conciencia la tenemos como tapada de cosas por esto de vivir en la ciudad, ¿no? Como llenos de estímulos y alejados justamente de la naturaleza. Así Sí. que, bueno, Sí. eso, Vamos sembrando, llevando, dejando que las semillas las lleve el viento y seguramente algunas fructificarán. sí, seguro, seguro, seguro que Te sí. agradezco un montón, Ariadna, por tu buena onda siempre y por darnos este espacio a quienes amamos y queremos proteger a los árboles, a la naturaleza, a los espacios verdes. Bueno, gracias a vos también. Después, eso, yo te voy a pedir todos los datos como para saber cómo quieras que aparezcan. Los voy a dejar acá abajo cuando ponga el video y lo voy a subir también a YouTube, así que también va a estar ahí disponible para que lo puedan ver. Y bueno, y también que aliento a la gente también a que se acerque a los espacios que ustedes tienen para ver lo que están haciendo y para sumarse y para Muy colaborar. Cuando bien, quiere colaborar y no sabe cómo, ¿viste? Eh, muy bien. eh, Gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos pronto.